por minuto. ¿Cierto? Por minuto. Pero cuando yo hablo de las capacidades y los volúmenes, no lo hablo por minuto, lo hablo por evento, lo hablo por ciclo de respiración. Recuerden, la respiración es una inspiración más una expiración. ¿Cierto? Cuando ustedes toman una frecuencia respiratoria, ¿cómo la toman? 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? O toman 1, 2, 3, 4. No, ¿verdad? Es un ciclo completo. Como cuando toman la frecuencia cardíaca, ¿cómo la toman? Tunta 1, tunta 2, tunta 3, tunta 4. ¿Cierto? No es tum 1, ta 2, tum 3, ta 4. No, no es así. Son ciclos los que tomamos por minuto. En un minuto, pues, obviamente, ¿cuántos de estos ciclos en un minuto? ¿O cuántos ciclos respiratorios tengo en un minuto? Normalmente tengo 12. ¿Cierto? Ahora, yo te estoy diciendo que en un minuto, por tus pulmones, a 500 o 750, con esa frecuencia respiratoria, van a correr 6.000 o 9.000 centímetros, en ese promedio, de 6.000 a 9.000, ¿de acuerdo? Pero yo aquí te estoy siendo específico. Ya te estoy dando el dato de 6.000 a 9.000, pero no en ese rango, yo te lo doy en 11.250. Y te digo que no es 12, sino es 15, porque también es normal 15 por minuto. Pues estamos hablando de un índice respiratorio cuando hablamos que el paciente tiene 15 respiraciones por minuto. ¿Sí? ¿Estamos hablando de algo anormal? No, ¿verdad? Es normal. Es normal que tengamos de 12 hasta 16, 18, qué sé yo. Ya más de 20 estamos hablando de taquimia. ¿Cierto? Pero si yo veo a un paciente que tiene 18, 19 por minuto, ¿qué pasa con tu pulmón? ¿Por qué? ¿Cierto? No debe ser así, debe ser tranquilito, una cosa así. Ya te puse el 15, que es normal. Entonces, en ese paciente que tiene 15 respiraciones por minuto, ¿cierto? Circuló en un minuto completo 11.000. ¿Cuál es su volumen corriente? Entonces divido mis 11.000 entre las 15 para conocer mi volumen corriente. Exacto. Entonces, prácticamente, como usted dice, por ciclo respiratorio en este caso. Exacto, por ciclo respiratorio. A eso me refiero. ¿De acuerdo? Entonces no nos va a hacer Aunque es muy fácil. Ese volumen correcto es por Aunque es muy fácil. Pero calcular ese término de Oye, él lo ha hecho en menos de un minuto, pum, y listo. no, sí. No puedes, no sé por qué te Tenemos calculadora. Quítale 2 puntos, ¿Ah? Quítale 2 No, para el examen, en caso de Pónteme los examen, dos, pues, por hacerme perder el tiempo. En video, doy el video. al examen con calculadora. ¿Cómo es más flexible? Pero igualitos. Igualito es el sentido. Sí, de moda. Sí. Entonces, chicos, esa es la cuestión de los volúmenes y esa es la cuestión de las capacidades que hay que tener en cuenta en el pulmoncito para poder entenderlo y sobre todo para poder entender después lo que vamos a hablar de espirometría y todo lo demás, ¿no? Entonces, adentrándonos también en la cuestión de la fisiología, y hemos hablado de la mecánica respiratoria, ya hemos hablado de los procesos de inspiración, ya hemos hablado de los procesos de respiración, ya hemos dicho, ya hemos visto, a ver cuánto tenemos aquí, ¿no? Como cuando en el corazón hablábamos de los volúmenes telesistólicos, telediastólicos, el volumen, el gasto cardíaco y todo lo demás. Lo mismo estamos viendo acá, qué capacidades tiene mi corazón, mi pulmón, para poder tener esa cantidad de aire. Ya ven, solamente usamos 10% de nuestros pulmones normalmente, ¿cierto? Porque si tenemos 5.000 de capacidad pulmonar total,
solo tenemos 500 de volumen corriente, que es el que necesitamos para vivir tranquilamente. ¿De acuerdo? Entonces, en la fisiología respiratoria no solamente se trata de proveer oxígeno en los tejidos y eliminar dióxido de carbono. No solamente se trata de eso, se trata de ir más allá. Ahí tendremos que hablar tanto de la ventilación pulmonar, que en este caso es importante porque es el ingreso del aire. Una cosa es ventilar y otra cosa es respirar. La ventilación implica ingreso de aire completo a mis pulmones, ¿no? Entrada y salida de aire entre la atmósfera y el alveolo. El proceso de la respiración, propiamente dicho, en el cual ya van a implicar por la intervención de procesos de difusión, ¿cierto? Porque eso es lo que pasa con los gases, se difunde, ¿cierto? De un lado al otro, del oxígeno y CO2 en el alveolo y del alveolo hasta la sangre a través del capilar, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta otro tipo de patrones importantes para todo esto, como es el caso de los procesos de perfusión, que tiene que ver directamente con el transporte de oxígeno y CO2 en la sangre hasta la célula, ¿no? De nada me sirve que mi pulmoncito funcione haciendo captación de aire, haciendo hematosis a nivel del alveolo capilar y yo no tengo una adecuada perfusión. ¿De qué me va a servir? ¿Sí? ¿De qué me va a servir haber captado oxígeno, haberlo cambiado por CO2, meterlo en los capilares si no tienen la capacidad esto de perfumir nada? ¿De acuerdo? Eso es también lo que hay que tener en cuenta, eso es importante, ¿de acuerdo? Bueno, ya hemos visto esto, ¿no? La ventilación, la difusión, la perfusión, así es como se actúa. La ventilación aquí arriba, llegando el aire, la difusión, haciendo el intercambio, la perfusión, llevando ya el oxígeno hacia las células, como aquí, ¿no? Aquí ya está un poco más específico, un poco más profundo todo esto. La ventilación o el intercambio de aire entre la atmósfera y los alveolos pulmonares a través de los órganos que ya conocemos, boca y fosas nasales, ¿no? La difusión del oxígeno y el CO2 entre el alveolo y la sangre, miren ustedes, en el intercambio de la hematosis aquí en el alveolo capilar, en la zona alveolo capilar, ¿no? Para que esto se vaya directamente a través de la circulación pulmonar, la circulación menor, llegue a mi aurícula derecha, izquierda, vaya a mi ventrículo izquierdo y a través de la aorta vaya todo el resto de órganos oxigenadamente para poder tener para poder darle condición de vida normal a la célula viva. Entonces, chicos, ¿para qué es importante esto que captamos, esto que difundimos, esto que ya perfundimos, vamos a perfundir en nuestros vasos sanguíneos, para que llegue a todos los órganos, por la importancia de que llegue al hígado, que llegue al cerebro, que llegue a los músculos, que llegue a los riñones, de que llegue a todo lugar, es porque cada célula de nuestro cuerpo va a necesitar el oxígeno para poder completar en un escenario aerobio el proceso de Krebs que me va a dar al final ATP. ¿Recuerdan? ¿Sí? Recuerden que siempre les insisto que dentro de la mitocondria la glucosa, el aminoácido y el ácido graso son importantes para poder manejar la formación del ácido pirúvico, del ácido acetoacético y modularla en el escenario de oxígeno, en el escenario aeróbico, modularla para poder formar ATP, ¿cierto? Como bien final, porque eso es lo que me va a dar energía para seguir manteniendo a mi célula activa, ¿cierto? Mi agua, que va a ser importante tenerla dentro de mi célula, la mayor cantidad de componentes celulares agua, ¿cierto? Y también del componente de desecho llamado CO2, ¿cierto? El componente de desecho llamado CO2, o sea, me vino el CO, que viene el oxígeno, hice todo lo que tenía que hacer y degradé lo que tengo que degradar también en CO2 para meterlo nuevamente en mi sangre, ¿cierto? Para que esa regrese nuevamente a procesarse al pulmón a través de la circulación sistémica, es decir, la circulación mayor. Llegó por la circulación mayor nuevamente hasta mi aurícula derecha,
bajó a mi ventrículo derecho y a través del tronco pulmonar se me va a los pulmones a completar nuevamente el ciclo. Esa es la idea básica del proceso o de la fisiología respiratoria. La necesidad de oxígeno que tenemos es de mis células, por eso el final, por decirlo de alguna manera, el objetivo final es la respiración celular, ¿no? La célula pues, definitivamente no respira, de hecho no capta aire, nosotros la captamos por ella, le mandamos el oxígeno para que viva, para que nos haga vivir, porque al final nos hace vivir a nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, la ventilación llega el aire a los alveolos, ya saben ustedes, el proceso dinámico de inspiración y expiración. Y estas son algunas de las variables que hay que tener en cuenta para que un proceso respiratorio funcione adecuadamente. En primer lugar, que tenga un control respiratorio adecuado, claro, neurológico, ¿cierto? Que siempre tiene que haber. Nosotros no estamos necesitando oxígeno, así como cuando la máxima dentro de la circulación es que depende de la necesidad del órgano de sangre, ¿cierto? Lo mismo pasa acá. Depende de la necesidad del órgano de oxígeno también para tenerlo, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, en este momento ustedes están teniendo una necesidad específica de oxígeno para poder mantenerse sentados, escribiendo, atendiendo y todo lo demás. Pero si yo los mando a correr ahorita al parque y a la vuelta, entonces definitivamente van a cambiar esa necesidad. Y el órgano diana ya no va a ser el cerebro como ahorita, sino van a ser los músculos los que necesiten ese oxígeno, ¿cierto? Igual vamos a tener que aumentar de alguna manera. ¿Cómo aumentamos? Con frecuencias respiratorias aumentadas. Así es como van a terminar. Los flujos ya no van a ser de 6.000 a 9.000. Los flujos van a ser de 11.000, 12.000, 13.000, 15.000, ¿cierto? Porque estamos aumentando mis necesidades. Vías motoras, importante también vías motoras, hablamos de vías motoras neurológicas, ¿sí? Porque recuerden que el movimiento activo de la respiración me lo hace él, que es un músculo y que necesita vías motoras para funcionar, ¿cierto? Es un músculo que se va a contraer, es un músculo esquelético, igual que los intercostales externos e internos en menor proporción. Una caja torácica también la necesitamos completamente normal, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, necesitamos que nuestras costillas estén bien dispuestas, necesitamos que mi columna vertebral tenga una especificidad o una ubicación adecuada. Una alteración de columna vertebral me puede ocasionar un proceso restrictivo, ¿sí? Una escoliosis, una lordosis severa me puede ocasionar un proceso restrictivo pulmonar. En futuro, definitivamente. Yo tengo un accidente de tránsito y me fracturo las costillas. Pregunto, ¿cómo es que van a elevarse las costillas? ¿Cómo es que van a funcionar los intercostales externos si hay dos costillas quebradas? Va a haber un tórax totalmente disfuncional, ¿no? Va a haber un tórax desequilibrado, tiene un nombre. Insostenible, no es un tórax inestable, un tórax inestable, ¿de acuerdo? Pero no podemos darle una función adecuada a un pulmón si no va a haber una ampliación adecuada de las costillas, por ejemplo, ¿no? No necesariamente puede ser por un accidente de tránsito, no, podría ser también, por ejemplo, por una malformación congénita, o podría ser por alguna otra alteración o tengamos. El sistema pleural también que sea el adecuado, que tenga la cantidad adecuada de líquido, 15 a 20 mililitros, ya, un poco más, un poco menos, no hay ningún problema, pero si tengo demasiado líquido en el sistema pleural, ¿cómo voy a asegurar un proceso de ventilación normal o adecuado? ¿No? Totalmente difícil porque no voy a dejar que haya una ampliación normal de ese pulmón, de esa caja torácica o una distensión del pulmón. La distensibilidad pulmonar. Es importante que nuestras células elásticas que me dan esta propiedad y que las células de colágeno que me dan la estructura del pulmón también estén indemnes, ¿cierto? Porque si no lo están, no van a poder insufflarse y ya no voy a poder tener un volumen de 500, sino tal vez menos, ¿no? Y si lo tengo en menos proporción, pues definitivamente no voy a producir la cantidad de oxígeno que normalmente
que normalmente necesito. Pero mi cuerpo va a compensar. ¿Cómo va a compensar? Exacto, taquipneando al paciente, ¿no? Si el paciente normalmente con 2 está vivo tranquilamente, si no puede hacerlo porque hay algún trastorno en la distensión del pulmón, ese paciente lo que va a hacer es aumentar su frecuencia respiratoria. Por eso llegan cansaditos, llegan taquipneicos o llegan polipneicos. La taquipnea es el aumento en frecuencia, cierto número, mientras que la polipnea es el aumento en volumen, intensidad, profundidad de la respiración. Una cosa es respirar, ¿cierto? Taquipneicamente, y otra cosa es tener polipnea. Profundo, ¿cierto? Hondo, grande. Esa es una polipnea, ¿de acuerdo? Y pues que las vías aéreas sean permeables es una condición específica para poder lograr que el proceso de ventilación culmine desde la fosa nasal arriba hasta la entradita del alveolo abajo. ¿Sí? Recuerden, hasta ahí llegó la ventilación. Después ya es respiración. La respiración sí ya es el componente un poco más distinto, ¿no? La parte respiratoria, de todo mi componente, de todo mi sistema respiratorio, me lo da desde los sacos alveolares hasta los alveolos, ¿verdad? Entonces, esas son variables que hay que tener en cuenta en un paciente para asegurar una ventilación adecuada, Eso ya lo hemos visto, ¿no? La estática, la rotación elástica del tórax, ya lo hemos visto. No hay problema, eso también ya lo hemos visto, ¿no? Recuerdan los segmentos, los niveles, los 23 niveles, 16 niveles iniciales, 7 niveles respiratorios, 16 de conducción, mejor dicho, 17 niveles respiratorios. Miren ustedes el cerro bronquial, ¿no? Donde hay que tener en cuenta la tráquea en medio, la carina, nivel de T4, ¿cierto? Que es la bifurcación de la tráquea en los bronquios principales, tanto derecho como izquierdo. El bronquio derecho va a tener una división triple, o sea, 3 divisiones más, en 3 bronquios lobares para el lóbulo superior, para el lóbulo medio y para el lóbulo inferior. La del lóbulo superior va a tener 3 segmentos, porque tiene 3 segmentos el lóbulo superior. La del lóbulo medio va a tener 2 segmentos, porque hay 2 segmentos en el lóbulo medio. Y el lóbulo inferior va a tener 5 segmentos. Acá abajo van a haber 5 segmentos. En total, en el pulmón derecho tenemos 10 segmentos. 3, 2, 5. ¿Cierto? Mientras que en el otro lado vamos a tener entre 9 y 10. A veces hablamos de 5 y 4 o 5 y 5. ¿De acuerdo? Hay grafías que lo van cambiando. Pero igual, ahí tenemos, no tendríamos 3 bronquios lobares como en el caso derecho, sino solamente 2, un superior y un inferior. Y el lobar superior va a tener 5 segmentos y el lobar inferior va a tener 4 o 5 segmentos, de acuerdo a la disposición que tenga cada persona. Pero como ustedes ven, toda esa vía de conducción hasta ahí, ¿cierto? Todo eso es vía de conducción que hay que tener en cuenta. Ahí está ya la parte respiratoria, que no se ve aquí en esta imagen, la parte del saco alveolar, los alveolos y todo lo demás. Ya lo hemos visto esa parte también, con los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2, ¿no? Los neumocitos tipo 1 estructural, básicamente, 95% del total de células del alveolo, y los neumocitos tipo 2, 5% aproximadamente, son los principales productores de líquido surfactante que tiene una gran cantidad de dipalmitoil, fosfatidilcolina, ¿cierto? En gran cantidad la dipalmitoil, fosfatidilcolina es el que abunda definitivamente en el líquido surfactante y que nos va a ayudar a disminuir la tensión superficial de tal manera que nos va a evitar que el alveolo colapse, ¿no? Ya que el alveolo colapse. La resistencia de las vías aéreas, el flujo de gas al interior del pulmón es una mezcla de flujo laminar y de flujo turbulento. Vamos a ver que eso va a pasar generalmente, la mixtura de ambos, flujo laminar y turbulento, generalmente va a pasar en las vías conductoras grandes, por ejemplo la tráquea, los bronquios lobales, los bronquios principales. A ese nivel vamos a tener mezcla de flujo laminar y turbulento. La resistencia no va a ser constante, sino que va a ir aumentando en proporción con el flujo del gas y se vuelve inversamente proporcional al volumen pulmonar.
Las vías aéreas de gran calibre ofrecen más resistencia al paso del aire, ¿no? De gran calibre hablamos de mayor diámetro, de mayor radio, ¿no? Estos son los que van a tener más flujos entrelaminares y turbulentos, ¿cierto? Aquí está, el flujo turbulento es sensible al calibre de las vías respiratorias, es sensible al calibre. El flujo laminar se presenta distal a los bronquiolos respiratorios, es decir, ya casi llegando a los alvéolos, vamos a tener un flujo tranquilo, que entre el aire sin ningún problema, porque son más pequeñitos, no hay ningún tipo de fricción severa en ellos y puede tranquilamente comportarse como un flujo de tipo laminar, en este caso, abajo, cerca de las partes respiratorias, ¿no? Cerca de las partes respiratorias. En este caso hay que tener en cuenta también lo que les mencionaba para la cuestión de los flujos, de las áreas o los diámetros tienen que ver muchísimo con las áreas transversas. Recuerdan, ya les mencioné de pasada cómo se puede calcular el área transversa de un determinado modo sanguíneo. De la misma manera se calcula el área transversa, ¿cierto? La superficie transversa de una vía conductora, ¿no? Por la mitad, ¿no? Atravesamos, cortamos por la mitad. Esto es el área transversa de una vía de conducción cualquiera, ¿cierto? Y es lógico pensar que cuando el diámetro es mayor, el área total va a ir disminuyendo, como en el caso de la tráquea. En la tráquea el diámetro es mucho más grande que en un bronquiolo pequeño, ¿cierto? Pero es más pequeña su área transversa. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de cardiovascular? ¿Quién tenía la mayor cantidad de área transversa? Los capilares, ¿cierto? Mucho más que la aorta, que es un tremendo vasote, ¿cierto? Un vaso bastante grande, ¿no? Lo mismo pasaba, es inversamente proporcional. Mientras que acá miren en las pequeñas vías aéreas lo que pasa, ¿no? En menos de 2 milímetros de diámetro. Disminuyen el diámetro y aumentan el área total, ¿no? Aquí están todas las pequeñas vías respiratorias en paralelo, me dan una gran cantidad de área total de conducción en este caso. Esos son los patrones del flujo aéreo que vamos viendo. En esta zona, por ejemplo, como le dije, tráquea, bifurcación de la tráquea, vamos a tener flujos laminares, flujos turbulentos, flujos turbulentos, porque definitivamente pasa gran cantidad de aire, entra y sale, entra y sale, entra y sale, entra y sale. La diferencia con el sistema circulatorio es que afortunadamente ahí tenemos una vía o tenemos una carretera que lleva sangre hacia, ¿no? Mientras que tenemos otra carretera que trae sangre desde, ¿cierto? Las arterias y las venas. Pero acá no, pues, acá solamente es una vía para todo, tanto para lo que entra como para lo que sale, ¿no? Por el mismo sitio entra y por el mismo sitio sale también, ¿cierto? Entonces, la turbulencia, cuando se trata de vías mayores o de mayor calibre, como en este caso una tráquea, va a ser mayor, ¿no? Definitivamente, ¿no? Sin embargo, yo me voy a una parte de vía de conducción de transición, ¿cierto? Como por ejemplo la conversión de los bronquios lobares en bronquios segmentados. Esto es un bronquio lobar, por ejemplo aquí está el superior, medio inferior, aunque este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, este es el superior, este es el inferior, aquí está el superior, medio inferior. Entonces, más o menos la zona de transición entre los lobares y los segmentados me va a dar todavía parte del flujo mixto, laminar y turbulento. Pero cuando ya vamos a las vías más pequeñitas, como en el caso de las vías que van entrando al alveolo, ¿cierto? A las vías respiratorias, ya los flujos son, como ustedes ven ahí, más laminares, ¿no? Hablo de los flujos de aire, por si acaso, ¿no? Los flujos son bajos, pero de todas maneras son laminares, ¿no? Y hay que tener en cuenta la cantidad de gases que tenemos y la calidad de gases que tenemos en nuestra respiración, porque es importante tener en cuenta esto también. Recuerden que podemos medir presiones de aire, ¿cierto? Pero que son la suma de todas las presiones parciales de cada uno de los gases que van formando ese aire. No podemos medirlo de otra manera. Esa es la ley de Dalton, ¿cierto? Bueno, el diafragma ya lo vimos, los músculos ya lo vimos, los respiratorios ya lo vimos también, eso no tenemos ningún problema.
Ese cuadrito, miren ustedes en la expiración, cómo está el diafragma, cómo va cambiando, ¿cierto? Cómo va cambiando el diafragma en la expiración y la expiración. La ventilación alveolar, dos conceptos que son importantes, que están ahí, el de espacio muerto anatómico, que es el volumen de las vías aéreas de conducción, mide 150 o tiene más o menos 150 en volumen, mililitros, se van a acumular. El espacio muerto fisiológico, esto medible no es tan posible, ¿no? Es cierto que no todos los alveolos van a funcionar como una cuertita, como un relojito, ¿no? Hay algunos que, por ejemplo, ahorita no hacen hematosis, y aquí más tarde vuelven a hacer hematosis, ¿no? Y van cambiando de alguna manera de acuerdo a la calidad de aire que va llenando. Igual a espacio gris sobre. Pero hablo de este. Hablo del volumen muerto fisiológico. Hablo del volumen muerto. El volumen muerto anatómico, claro que tú lo vas a encontrar, porque tú tienes una tráquea, tienes bronquios y lo vas a poder medir, eso no hay ningún problema, ¿no? Porque ahí no hay zonas de hematosis, por eso esas zonas se consideran espacio muerto anatómico, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso, ¿no? Tenemos que el aire que se queda aquí no hace intercambio. Desde aquí para arriba todo eso es espacio muerto anatómico, ¿no? Pero aquí ya no, porque aquí hacemos hematosis, ¿no? Aquí ya hacemos hematosis, ¿no? Y ahí hablamos ya de la ventilación, perfusión, ¿cierto? Todo lo que llegó aquí al alveolo, ventilación, porque llega aire, con todo lo que hay en ese aire, ¿cierto? Y la perfusión, pues definitivamente es todo lo que va a salir de aquí, el contenido del capilar, el contenido sanguíneo, ¿no? Que va a ir después a irrigar a los diferentes órganos ya con aire cargado. La zona 1, como ustedes ven aquí, son los pulmoncitos. La zona 1 corresponde a los ápices del pulmón. La zona 2, la parte media, y la zona 3, la base del pulmón. ¿De acuerdo? En la zona 1, la ventilación hacia arriba es mayor siempre que la perfusión. ¿De acuerdo? En la zona 1 la ventilación siempre es mayor que la perfusión. En la zona 1, arriba. En la zona 2 la ventilación es bastante similar a la perfusión. Y en la zona 3 la ventilación es menor que la perfusión. Definitivamente. El doctor dijo que el espacio de las zonas, de la zona 1 es cuando ocurre un shock. Pero cuando está en Es algo patológico. No, solamente, claro, puede ser algo, tendría que ser algo patológico. Porque no es usual. Y doctor, Pero por eso, a eso voy, ¿no? Por ejemplo, yo encuentro algo anormal siempre arriba y yo me asusto. A ver, hablemos de las neumonías. No, todo el contrario, las neumonías van abajo. No, sí, pero no dice que ok, te escucho. Esa bacterita va a entrar, ¿cierto? A través de nuestra vía respiratoria. ¿Por qué no coloniza arriba? ¿Por qué prefiere colonizar abajo? porque no hay que los vasos están. ¿Entienden? ¿Dónde se va? Abajo. Entonces, ¿dónde incuba? ¿Dónde se cría? Envases. Ustedes van a encontrar envases, los crepitantes. En la mayoría de neumonías, ustedes van a encontrar el crepitante abajo. Derecho o izquierdo, basal, el camino derecho, el camino izquierdo. Tranquila, así vamos a llegar ahí, espérate. Entonces, la mayoría de neumonías van a ir abajo, justamente por ese componente que está diciendo Jorge. La perfusión abajo es mayor que la ventilación, ¿de acuerdo? Pero sí hay peros, como les digo, en medicina nada es absoluto. Y para calmar el ímpetu de la doctora María Moreno, si doctora, por ejemplo, en el caso de las tuberculosis respiratorias, tienen un poco más de afinidad por irse arriba que abajo. ¿Por qué? Porque la entrada de ellas es aeróbica, ¿cierto? Es neumónica, es aire. ¿De acuerdo? Ahí va. Por esa razón, no es vía sanguínea, es aire.
Yo lo único que necesito para que el señor Jorge, que tiene tuberculosis, me infecte a mí, es que me estornude. Es lo único que necesito. Y estornudándome, ese micobacterio se me metió y se me fue para arriba. El enfisema también se va arriba. El aire, ¿dónde se va? Arriba. ¿Cierto? ¿Dónde se va el dreno pleural? Para abajo. ¿Cierto? La bronquitis en medio y abajo. ¿De acuerdo? A menos que sean otro tipo de factores, como por ejemplo formación de tumores, que ya pueden ser arriba, abajo, en medio, que no tienen un patrón específico, ¿no? Pero generalmente son, por ejemplo, los quistes hidalíticos, que son muy pesados. ¿Dónde se van? ¿Para arriba, para abajo o para el medio? Se quedan en medio. Sí, pero el quiste hidalítico yo lo puedo adquirir también en vía respiratoria, pues. ¿O no? Claro que puede haber. No, el quiste hidalítico. Hablo de una enfermedad que te la da el gato. ¿Sí? El gato. El perro, perdón. Sí, habla del perro. Sí, las pastillas de los perritos, esos más quiste hidalítico. Podríamos tener después un tremendo quiste aquí en medio, grandote. Bueno, sacamos una tomografía, una radiografía, porque el paciente llega con una dificultad respiratoria seria. Yo le escucho cuando le hago la ocultación al paciente de una forma simétrica de derecha a izquierda, yo le puedo escuchar, por ejemplo, un soplo anfótero. Cuando le escucho un soplo anfótero, yo podría pensar que ahí tiene una condición específica como un quiste hidalítico, ¿no? O también, pues obviamente las matidez, pueden encontrar las matidez. Recuerden que el pulmón es timpánico, está lleno de aire. Debería sonar y si en algún momento ustedes escuchan tum 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 tac, a ver qué hay. Tum 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 tac tac tac, tum 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 tac, piden balbuceante. Clínicamente ya refiero que hay una matidez ahí, ¿cierto? Le haces escuchar al paciente. Le haces hablar y pronunciar al paciente mientras estás con el estetoscopio atrás en la espalda. A ver, señor, diga 33, el paciente dice 33. Si ese 33 tú lo escuchas muy elevado, eso es un sólido lo que tienes aquí. Pero si ese 33 lo escuchas muy bajito, entonces es un líquido que tienes ahí. La voz, el sonido no se transmite en agua, pero se transmite muy bien en zonas duras, ¿cierto? Como lo recuerdo siempre, yo veía antes cuando era más muchacho la película del viejo este, cuando los cowboys querían saber, cuando los indios querían saber si venían caballos, ¿qué hacen? Sí, empieza la liberación. ¿Cierto? Alguien viene bien lejos, no lo veo, pero lo escucho. ¿Cierto? Entonces es más fácil el sonido, le escucho más el sonido acá, ahorita, ¿no? Y además ustedes pueden hacer algo tranquilamente de esta forma, ¿no? Hagan eso, van a ver. Ustedes escuchan de esta forma y escuchen, ¿no? ¿Y cómo lo escuchan? Ah, pues con ruido. ¿Te escuchaste? ¿Escucharon distinto? ¿Cierto? Un poco más fino, ¿cierto? Un poco más agudo. Es diferente. Más Ahora, velocidad. bueno, en todo caso, ya eso ustedes lo van a ver en semiología. Es importante que conozcan la semiología respiratoria, ¿no? Inversión, palpación, percusión, ocultación. Esos son los pasos dentro de la semiología respiratoria. Pero aquí es importante que ustedes conozcan cómo es que están dispuestas las condiciones de perfusión, ventilación, perfusión, desde arriba hasta abajo, para que sepan cómo es que las enfermedades van progresando. En el examen había una pregunta donde decían cuando el paciente está parado, la zona, aparece solo zona 1 y zona 3. ¿Ya? ¿Cuando está parado? Ajá. ¿Ya? Zona 1 vértices y... No te entiendo. ¿Qué parece? Es que tenía
habíamos encontrado que la zona 1 era netamente patológica. Ah, Y en el examen había una alternativa que decía que nuestro paciente está parado entre los ápices, tiene en zona 1 y las bases zona 3. Y que en las siguientes alternativas relacionaban A con C, B con C. Ya. Esa estaba en otros dos anteriormente. Pero no entiendo lo de patológico siempre. Es que el doctor Rivas nos dijo que la zona 1 solamente ocurría en shock o en Ah, hallazgos en zona 1, a eso se refiere. Solo se podía encontrar la zona 1 en patología. Ah, te entiendo. Cuando, o sea, el desequilibrio de ventilación-perfusión, a eso se refiere el doctor. Lo vamos a encontrar cuando hay una presión Ya, patológica. ahora, o sea, cuando está parado, entonces sí aparece. Sí, puede aparecer, claro que sí. No, porque yo, por ejemplo, ¿cómo? Por ejemplo, un derrame pleural. Un derrame pleural, ¿Tú puedes hacer eso? Ya, sí, está bien. por ejemplo, tú tienes un derrame pleural, Claudia. Tú tienes un derrame pleural así en este momento. ¿De acuerdo? Yo voy a encontrar acá condición, cantidad de líquido, qué sé yo, presencia de algo aquí en las bases de la doctora. ¿Cierto? En este momento ella está de pie. Pero si yo la acuesto, si va de cúbito, esto ya no lo voy a ver de esa forma. Ese líquido, por ejemplo, lo voy a ver desagregado en toda la espalda o en toda la zona en la que ella esté recostada. Un decúbito lateral derecho, un decúbito lateral izquierdo, un decúbito completo. Por ejemplo, ya voy a encontrar otro tipo de Pero alteración. en el cuito sí se puede encontrar solo. ¿En el decúbito? Pero en el decúbito, pero claro que se puede encontrar solo uno. Sí, dice el gato. Donde dice la zona 1 no se puede encontrar. Sin embargo, No, hay condiciones en las cuales sí se puede. Dice, encontrar. la zona 1 solo se produce en situaciones anormales. El flujo sanguíneo de zona 1, que indica la ausencia de flujo durante el ciclo cardíaco, se produce cuando la presión arterial sistólica pulmonar es demasiado baja o cuando hay una presión alveolar que es demasiado elevada. Y ahí tenemos una hipertensión pulmonar. Pero lo de cuito. Pero es que no, si te especificara que hay un descenso o un aumento de no, la pues, presión, pero dice, ya podrías decir que hay por un ejemplo, poco. si una persona en posición erguida está respirando contra una presión aérea positiva, de modo que la presión del aire intraalveolar es al menos 10 miligramos de mercurio mayor de lo normal, pero la presión sanguínea sistólica pulmonar es normal, se puede esperar que se produzca un flujo sanguíneo de zona 1. Es decir, una ausencia de Doctor, entonces, Pero no dice eso. se puede encontrar zona 3 y entonces de cuito. Es de cúbito, muchachos, tranquilos. Claro. El cúbito Claro, es el con cúbito. Bueno, el decúbito lateral es de decúbito. No, solamente decía de cuito. Ah, el decúbito es acostado. Claro. Acostado boca abajo arriba. Puede Pero ser si boca era abajo, bueno, boca arriba. Pero si era en el decúbito. sí, ¿verdad? Entonces era No, la B era. Guay. No, pero no No podía sé, ser, no sé cómo está no la podía ser fotografía. porque decía que la zona 3 estaba en los ápices y estaba mal y en la zona 2 estaba, no, la zona 1, no, en la zona 2 estaba en la parte de última, en el inferior, que estaba mal, entonces, por decirlo Todo esto se denomina zonas de West. Sí, eso decía. Todas son las zonas de West. Ya hay que tener en cuenta, sobre todo para reconocer el punto de Es que doctor, yo vi el Bison y yo dije, ay, entonces eso ocurre en solamente patología, eso ocurre normal y eso ocurre cuando se hace ejercicio. Y yo dije, ay, Y con esto lo tenés más. o es más porque dice que en el ápice. Ejercicios, ventilación alveolar, lo que estaba tratando de explicarle a Junior, ¿verdad? La ventilación minuto, ¿cierto? Es el volumen corriente, ¿cierto? Cantidad de volumen por la frecuencia respiratoria, ¿no? Acá habla de, por ejemplo, 7500 en promedio, ¿cierto? En promedio, María, escucha, en promedio, ya. 7500 promedio. ¿Me puedes saber cómo sale este promedio? ¿Ah? ¿Cómo sale este promedio? por la 7500. frecuencia cardíaca y el volumen de ¿Ah? Ya, está bien, pero la frecuencia respiratoria, no la frecuencia cardíaca. ¿No? Simplemente que aquí el volumen, a ver, la frecuencia respiratoria la voy a poner en 12. ya.
Ya, a ver, divide 7500 entre 12. ¿Cuál sale? 625. Ya, guarden ese 625, ya, para que vean dónde sale el promedio. ¿Dónde sale 7500 ya? Guarden 625. ¿Cuál es el volumen corriente? 500. O, ¿cierto? 500 a 750, ¿cierto? Los dos rangos. Suben los dos rangos, ¿cuánto sale? ¿Cuánto? 500 más 750, 1250. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está cogiendo en este caso, el promedio. ¿De acuerdo? 600 más 750, perdón, 500 más 750, 1250. ¿Cuál es la mitad? 625. ¿Cuánto es 625 por 12? Doctor, que también podría ser un volumen normal. ¿Promedio? Pero podría ser de 750 por 10 frecuencias. Pero claro, doctor, claro que puede ser. Por supuesto que puede ser. Si el volumen... Ahora, los volúmenes van cambiando de acuerdo a nuestra necesidad. Hace un rato estaba respirando a 500 mililitros probablemente por minuto. De repente de aquí en un rato haces 530. De repente yo ahorita que estoy hablando con ustedes estoy aumentando un poquito más a 680, 700 por ejemplo. ¿Cierto? Pero es por cuestión de necesidad, es lo que sucede. Y ahora mire, con este ejercicio, el volumen corriente es de 500. El volumen, la ventilación alveolar, el volumen minuto en el espacio muerto, la frecuencia respiratoria de 15 por minuto. Miren ustedes, a ver, háganme ustedes, la ventilación alveolar se sale de esta forma: volumen corriente menos el espacio muerto por la frecuencia respiratoria. ¿De acuerdo? Si yo reemplazo todo esto, el volumen corriente, ¿cuánto lo tengo? 500. El espacio muerto, ¿cuánto lo tengo? 150. Y la frecuencia respiratoria, ¿cuánto lo tengo? 15 minutos. Vamos a hacer el ejercicio y les va a salir 150 como ventilación alveolar. ¿De acuerdo? Esa es otra forma, esa es otra fórmula, que no es la misma que la de ventilación minutos. La capacidad de cierre, el volumen menguante, las vías respiratorias pequeñas comienzan a cerrarse en las partes de equilibrio del pulmón con la expiración. Eso es una ventilación alveolar, una ventilación en un solo alveolo, en un solo alveolo, en todo un conjunto de alveolos en un determinado tiempo, en un determinado espacio de tiempo. Los controles nerviosos de la respiración, vamos a tener un control local, un control periférico y un control central. El control local son los receptores de la mucosa en las vías aéreas, casi lo mismo que tenemos para la presión arterial. Los mismos receptores, los mismos quimioreceptores. Es más, usamos hasta el mismo bendito cambio de Henle, núcleo de Henle del glosofaringio, lo usamos aquí también, porque lo que tenemos que reconocer en el caso de la cuestión barométrica es la presión, ¿cierto?, de oxígeno que tengamos. Pero cuando hablamos de los quimioreceptores también podríamos usar el seno carotidio, ¿cierto? El cuerpo carotidio, ¿no? En el caso de los quimioreceptores, porque también vamos a empezar a captar oxígenos bajos, CO2 altos, ¿cierto? Producción en un escenario anaeróbico de ácido láctico. Aumentan los hidrogeniones, disminuye el pH, ¿cierto? Entonces estamos ante un proceso acidótico, pero en este caso es tipo respiratorio, ya no metabólico. ¿Ven? Respiratorio. Lo que baja aquí ya no es el HCO3, el bicarbonato. Simplemente es el pH solo el que está bajando, nada más con los componentes de presión arterial de oxígeno y presión arterial de CO2. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Cuando veamos la última semana de esta tercera unidad, nos toca hablar de equilibrio ácido-base, ¿cierto? Ahí vamos a hablar de la ecuación de Henle sobre básicas. A ver, ustedes puedan entender todo lo que hablamos de la acidosis y la alcalosis. El control periférico, como ustedes ven aquí, los quimioreceptores aórticos y carotidios, el control central a través también, bien cerquita de los cardiovasculares,
¿no? Los centros bulbo-protuberanciales, la corteza cerebral y todo lo demás, ¿no? Igual en cada zona, en el árbol bronquial, tenemos centros de distensión, que está el reflejo de Henry-Brewer. El bendito núcleo de Henry me capta la sensación de glosofaringe y todo lo demás. Y los receptores dolorosos de la pleura parietal, porque la pleura parietal es la que duele, la pleura visceral no duele. La pleura parietal sí puede ocasionar, sí puede tener o presentar dolor. ¿Duele por qué? Porque recibimos sensibilidad de los nervios intercostales. ¿De acuerdo? De los nervios intercostales, ¿cierto? Mientras que la pleura visceral que está adentro no duele, pero origina el reflejo de la tos cuando hay sensibilidad. ¿No? Eso acá adentro, por más que tenga todo lo que tenga aquí, no duele el pecho cuando hay una neumonía ni nada por el estilo. ¿No? Incluso un derrame pleural no duele. Hay dificultad respiratoria y dicen todos están muriendo, pero No te duele. Esa es la parte bonita de todo eso. Bueno, esto lo que yo te lo hemos visto. Ahí está el núcleo génico, ¿recuerdan? Los faríngeo, el control nervioso, y luego vienen los volúmenes capacidades pulmonares. Me faltan 5, 6, 8 diapositivas y terminamos todos, si quieres. O nos vamos ya. Ese es el bonito. El volumen corriente, el volumen de reserva respiratoria, el volumen de reserva respiratoria, el volumen residual. Y las capacidades, pulmonar total, capacidad vital, capacidad respiratoria y la capacidad funcional residual. ¿De acuerdo? Eso ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado, así que por ahí no hay problema. Ese es el cuadrito ese es el cuadrito que hemos visto primero, sino que un poquito más específico en este caso, como la suma de cada uno. Este, si no me equivoco, Constanzo. En Constanzo está este grafiquito. Está un poco más explicadito que digáis, como que digáis sobre este abajo. El ligano, no le viste ligano, ¿sí? No le viste, en realidad no le viste ahora el respiratorio aquí, no me acuerdo. Y esto es lo último que me falta, es la ley de Boyle. Que no es mucho, de primero no hay bastante, no hay nada específico. La ley Sharp, la ley de Gay-Lussac y la ley combinada de los gases. Si ustedes se dan cuenta, para medir gases hay que tener en cuenta 3 parámetros. La presión, el volumen y la temperatura. ¿Cierto? El aumento de cada cosa puede producir una alteración de ese gas. Si yo le pongo presión a algo, a un gas, el gas se va a mover hacia el lugar donde va la presión, ¿cierto? O sea, hacia el lugar opuesto. Si yo pongo temperatura a un gas, el gas va a aumentar. Y obviamente el volumen mismo vamos a irlo cambiando. Miren, recuerden, volumen, temperatura, presión. ¿De acuerdo? La ley de Boyle relaciona la presión y volumen de los gases. ¿Quién quedó fuera? La temperatura. Aquí solamente le agregan a temperatura constante. Es el único parámetro que no se va a mover, temperatura. Esa es la ley de Boyle-Moriot. En la ley de Charles relaciona el volumen y la temperatura de los gases. ¿Quién quedó afuera? Cuando la presión es constante. Obteniendo en consideración una presión constante. Y acá, relaciona la presión y la temperatura de los gases, ¿quién me quedó? El volumen, ¿cierto? Doctor, ¿y cómo se entiende eso? Fácil. El estado de un gas se ve con todo esto, ¿verdad? Sí, exacto. Como bien decía Jorge, esa es una mnemotecnia para aprender esa fórmula y que nos va a igual la forma, ¿no? PV por NRT, ¿cierto? Pavo igual ratón. ¿Cómo? Pavo igual a ratón. Igual a ratón. ¿Ya? O sea, presión por volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases ideales por la temperatura. Pavo igual. Ya, ahora por fin lo entendieron, ¿cierto? Lo han escuchado seguro y mis cuentos ya han dado. Ya, ahí está. Ahora, esta N ponlo al final para que entiendas por qué es ratón. ¿Ya? Entonces, la ley de Boyle-Moriot.
A una temperatura constante, el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que ésta ejerce. Si yo tengo volumen, si yo tengo aquí un cuadro de esta forma y tengo aquí volumen y tengo acá presión, ¿cierto? Si yo tengo volumen acá y tengo presión acá, cuando aumenta la presión, el volumen baja, mientras que si la presión disminuye, el volumen aumenta, ¿cierto? Vamos a ver que la presión va a aumentar para acá, ¿cierto? Y el volumen va a aumentar para arriba, ¿cierto? Cuando la presión aumenta, es decir, cuando se va para acá, ¿cierto? Cuando la presión aumenta, ¿dónde se va el volumen? O sea, así, ¿cierto? La presión está aumentando, ¿o no? Y el volumen está disminuyendo, ¿cierto? Esa es una relación inversa en este caso, por ejemplo. Pero teniendo en consideración una constante, la temperatura. Esto es una constante que debería ser a temperatura similar, como en este caso. ¿Cierto? Si yo le hago más presión, si yo presiono, si yo le hago más presión a este émbolo, el volumen va a disminuir. Pero si yo no le hago tanta presión a ese émbolo, el volumen va a aumentar. ¿Cierto? Eso siempre y cuando la temperatura sea la misma aquí y aquí. Basta que haya un cambio de temperatura en cualquier rasgo y cambia toda la ley. ¿De acuerdo? Esa es la ley de Boyle-Moriel. La ley de Charles. La ley de Charles me habla de la relación de la temperatura con el volumen, pero manteniendo las presiones constantes. Manteniendo las presiones constantes. Y aquí no son inversamente proporcionales, sino al contrario. La temperatura está directamente relacionada con la energía cinética debido al movimiento de la molécula de gas. Jacques Charles dice que para una cierta cantidad de gas a una presión constante, miren la constante de la presión, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta. ¿De acuerdo? Al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta. ¿Cómo lo grafico por acá? A ver si lo graficamos aquí de esta forma. Tengo aquí un recipiente, tengo acá otro, igualito. ¿De acuerdo? Recipiente. ¿De acuerdo? Aquí tengo un volumen. Vamos a ponerle aquí un volumen. Y voy a ponerle aquí otro volumen. ¿Cierto? Pero para mantener la constante de la cual hace referencia Charles, vamos a ponerle aquí un plato con 2 pesos. Que pesan lo mismo en ambos lados.